Le damos la bienvenida a todos a el comienzo del ciclo de capacitación que estamos iniciando desde el Consejo Federal. En esta oportunidad tenemos nuestro primer expositor, el doctor Andrés Mastronardi, abogado, Universidad del Museo Social Argentino, doctorado en Derecho, especialidad en Derecho Inmobiliario, Derechos Reales. Nos va a hablar de un tema que hemos publicitado en el Federal, que es la propiedad horizontal. Vamos a leer exacto. Problemática en el Código Civil y Comercial respecto de las nuevas normas sobre mayorías asamblearias y la redacción del Reglamento de Propiedad Horizontal. Decreto 297, responsabilidad del consorcio y uso de partes comunes. Bueno, hacemos un comentario con respecto a los comentarios. Yo hago un comentario respecto de los comentarios del Instagram. Se van a desactivar durante la exposición y después les voy a dejar un mail, que es mi mail, para que nos puedan enviar las preguntas. Así nosotros podemos hacérselas al expositor. La idea es entre 30 y 40 minutos de exposición y después dejar 20 o 30 minutos para las preguntas. Les agradezco mucho estar acá. Esta es nuestra primera capacitación, así que bueno, sepan entender la dinámica que espero que salga bien, porque es la primera. Les agradezco mucho y le doy la bienvenida y le paso la palabra al doctor Mastronardi. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. ¿Me estás escuchando bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le agradezco al Federal por esta invitación a la inauguración de estas jornadas especiales, jornadas virtuales especiales, en una ocasión especial también. Lo hago en la persona del escribano Ezequiel Cavalli, quien juntos estuvimos tratando de ver una cuestión que para mí resulta atractiva en términos de la modificación que el Código Civil y Comercial produjo respecto a las asambleas consorciales. Digo esto porque seguramente no hay un derecho real donde la intervención del notariado sea más trascendente. Me parece que escapa al mero otorgamiento del acto jurídico en sus formas esenciales para meterse en el corazón mismo del instituto, y durante toda la vigencia de 13.512 hubieron creaciones institucionales dentro de la propiedad horizontal. La noción del Consejo de Administración, por ejemplo, que era una figura que no tenía sustento en la ley de propiedad horizontal, fue una creación típicamente, primero producto del acuerdo de voluntades del consorcio, más luego institucionalizado a través de la actuación notarial. Por algunas reglas básicas que charlamos con Ezequiel, vamos a dedicarle estos 30 minutos, voy a intentar ser lo más ágil que pueda. Vamos a tratar lo que me parece sustancial y sobre todo la cuestión de la redacción de los reglamentos de propiedad horizontal, como se llaman, y qué pasaba con las mayorías asamblearias antes, qué pasaba ahora, y en lo que creo son 3 puntos esenciales que están vinculados al mandato del administrador, a la cuestión de las segundas convocatorias y a la creación propia del Consejo. Si nosotros hoy recordamos que el nuevo código a caballo de lo que es la propiedad horizontal en el 2037 le suma otros 3 derechos reales como los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos, el tiempo compartido y los cementerios privados, vemos en realidad que es de un derecho real prohibido en el Código Civil por el 2016-17, pasa a ser hoy la princesa de este código. Sucede que en la administración de un edificio tal vez tengamos algunas reglas básicas que se comportan habitualmente, pero cuando hablamos de el conglomerado que representa un conjunto inmobiliario, yo creo que hay que pensar el estatuto realmente como un elemento administrador casi de una ciudad, ¿sí?
Y el reglamentarismo que exige y la adecuación jurídica de ese reglamentarismo es esencial. Aviso que el tratamiento que le ha dado el código a la propiedad horizontal genérica y las propiedades horizontales especiales es diverso. Mientras en la propiedad horizontal sigue manteniéndose como objeto del derecho real la unidad funcional, ese mismo objeto en el conjunto inmobiliario se va a denominar unidad funcional privativa, y esto es importante que lo recuerden, porque esta noción de unidad funcional privativa nos puede llevar nuevamente a la noción de la división geodésica, la noción del dominio vertical, que en algún sentido se contrapone a la del dominio horizontal. Digo esto porque sabemos que en el dominio vertical, la potestad típica de su titular, ya las materiales, derecho a poseer, usar, gozar, disponer materialmente, la disposición jurídica, es amplísima. Amplísima, no obstante, lo acotado que hoy es el Código Civil y Comercial, podríamos enumerar el derecho de consumo y otros elementos que también coadyuvan a eso. Pero en la propiedad horizontal, la restricción es el ADN, es decir, lo normal es la restricción. Basta pensar que lo único privativo en el sistema de propiedad horizontal es lo que se denomina volumen o cubo de aire comprendido dentro de los sectores comunes. De manera tal que es trascendente definir estas nociones de conceptos que no son similares. Si ustedes advierten la noción del objeto en el conjunto inmobiliario, es una unidad funcional privativa, pareciera que renacen las nociones típicas del dominio vertical en cuanto a su extensión hacia arriba y hacia abajo con todo su poderío, y es por eso que el reglamento de propiedad horizontal del conjunto inmobiliario tiene que ser muy fino, muy exquisito, con muchas restricciones, que permita que ese titular quede adecuado, formado en la noción de restricción del derecho real madre, que es la propiedad horizontal. Diferencias sustanciales entre algo en que los notarios trabajan habitualmente. En la redacción de un reglamento de copropiedad es muy usual, pero muy usual en todos los reglamentos, y hablo vigentes en forma contemporánea al Código Civil, establecer regímenes asamblearios del tipo: se celebra en primera convocatoria una asamblea donde se va a tratar determinado tema. A veces se mezclan los temas que requieren mayoría diferente, pero esto es un conflicto del administrador en todo caso, no es del escribano. Pero es muy usual que en la segunda convocatoria se establezca que se decidirá con mayoría simple. Solo a efectos de recordar, la 13.512 establecía tres mayorías muy claras: la unanimidad, los 2/3 y la mayoría absoluta. Y otra cosa que es válida recordar, que como todo órgano corporativo, expresa su voluntad a través de las asambleas. Por lo tanto, respetar las nociones de quórum y mayorías es central. Tal vez es innecesario, pero debo aclarar que en propiedad horizontal, como no pasaba, hablo del Código Civil, en el condominio, el quórum y la mayoría coincidían. Esto implica, y siguen coincidiendo, ¿no? Pero no en el condominio, antes, ahora sí. Esto es, si yo tengo que resolver un tema que requiere unanimidad en un consorcio, pues lo debo resolver con unanimidad. Imaginemos un consorcio tipo de 100 personas. Si debo resolver un tema con unanimidad, mi quórum será de 100 personas. Si yo tengo 99 personas, sencillamente la asamblea no puede celebrarse. Si tengo 100 personas y logré abrir la asamblea, luego tengo que aprobar para conseguir unanimidad con 100 personas. Si tengo 99, fracasó mi asamblea. Eso no puede ser suplido 30 minutos después con una mayoría de asamblea simple. Es decir, imagínense que hipotecar el terreno común, que hacer una modificación sustancial en la estructura del edificio, solicita unanimidad,
y ustedes citaron la asamblea a las 11 de la mañana, no lograron esa unanimidad porque tienen 15 personas y a las 11:30 deciden aprobarlo con 8. ¿Sí? Entonces aprobaron la hipoteca del terreno común o una modificación estructural sustancial con una mayoría de 8 personas de presentes. Ahora, todos nosotros que estamos en derecho inmobiliario, sabemos que esas mayorías insertas en los reglamentos luego no eran respetadas en las asambleas. Es muy difícil encontrar una asamblea que, si uno se pone a hurgar en el quórum o en la mayoría, sea válida. ¿Eh? Es decir, yo diría que son todas nulas. Lo que pasa es que, como los legitimados para invocar la nulidad son únicamente aquellos que participaron de la asamblea o no participaron, cuestión con la que no estoy totalmente de acuerdo, porque pienso que la forma de manifestar la voluntad de un órgano corporativo es esencialmente la asamblea. Y si la asamblea es nula, manifestar esa voluntad de forma nula, para mí es análogo a que yo le obtenga la voluntad de una persona a punta de un revólver. ¿Sí? Entiendo que el quórum y la mayoría es de orden público, estamos hablando de derechos reales, por lo tanto es orden público. La vieja ley, la 13.512, establecía unanimidad para la modificación de los sectores estructurales, una mayoría de 2/3 para el nombramiento del administrador y su remoción, ya que el nombramiento del primer administrador era por unanimidad, como todos ustedes saben, y hacía una clasificación entre cláusulas estatutarias o patrimoniales de reglamento y cláusulas reglamentarias. Las cláusulas estatutarias se resolvían por unanimidad y las cláusulas reglamentarias se resolvían por mayoría absoluta. En cualquiera de estos casos, ustedes van a colegir conmigo que los reglamentos, la redacción de los reglamentos incorporaban que en segunda convocatoria se aprobaban con mayoría de presentes. Este elemento consensuado produjo que en la modificación del Código Civil y Comercial la mayoría de presentes sea receptada. Ahora hay una mayoría de presentes. Debo decir, para ser justo, que la mayoría de presentes en algún sentido también la regulaba la 13.512, en la segunda parte del artículo 10, cuando preveía la asamblea judicial. Recuerdan que había que hacer más de un intento dentro del consorcio para lograr la mayoría pretendida, y después de una serie de fracasos, cuando no se lograba la mayoría, esto nunca sucedía, porque como digo, inmediatamente se pasaba a la mayoría simple, ¿no? Pero luego de, pedía la ley, algunos fracasos en la obtención de la mayoría requerida, allí se solicitaba la intervención judicial en términos de una convocatoria en el que se les avisaba a los consorcistas que luego de haber fracasado 2 o 3 convocatorias, se iba a celebrar la asamblea con los que estuviesen presentes. Esto era una forma de garantizar el derecho de defensa en juicio de aquellos remisos a concluir a la asamblea o los que buscaban boicotearla, pero que además, por supuesto, podían hacer valer su derecho y legitimado dentro de la noción de la asamblea judicial, esa mayoría de presentes era válida, con lo que se colige que las otras mayorías de presentes, las previstas en los contratos, esto es en los reglamentos, cuando se aplicaban técnicamente eran nulas, porque la única mayoría de presente válida era esta regulada por el artículo 10. Difícilmente encontremos en jurisprudencia casos de nulidad de esta naturaleza, no las vamos a encontrar. Pero da la sensación que el legislador dijo, bueno, pues ya que les gusta la mayoría de presentes, vamos a utilizarla. Y el nuevo Código Civil y Comercial regula una mayoría estable, esto es, todos los asuntos que deban resolverse dentro del ámbito de la propiedad horizontal en los términos del artículo 2060 van a ser tratados por mayoría absoluta, el 51% de los consorcistas o el 50.1%, ¿sí? Pero permite, solamente en los casos en los que se requiera mayoría absoluta, la opción de que
se abra la asamblea con los que estén presentes, con los consorcistas que estén presentes. Esto es que si de 100 hay presentes 20, pues se abrirá, se debatirá, se aprobará, se reduce el quórum de presentes y si se aprueba con la mayoría de presentes, en el ejemplo que di, 11 personas, luego debe notificarse necesariamente al resto de los consorcistas de manera fehaciente, dice la ley, para que se puedan oponer. La manera fehaciente, indudablemente, nosotros sabemos que dentro del ámbito consorcial es la carta documento, el telegrama o la notificación personal. El costo de la emisión de cartas, documentos o telegramas es realmente grave para un consorcio, por lo tanto, sugerimos la notificación personal, a no ser para aquellos remisos que intentan boicotear la asamblea, que habrá que notificarlos por telegrama o por carta documento. Estos tendrán 15 días para impugnar la asamblea desde la notificación. 15 días. Alguna doctrina sostiene que se requiere o se disputa cuál es la mayoría que se requiere para rechazar o para impugnar esta decisión adoptada por mayoría simple. Bueno, la verdad es que no podría exigirse nunca mayoría absoluta, puesto que eso es un supuesto de excepción. No se podría pedirle a la excepción una regla superior, cuando es un caso exactamente que lo que pretende es viabilizar la asamblea. Con una mayoría más alta, si no se la consiguió para aprobar, más difícil sería conseguirla para impugnar. Por lo tanto, que en mi opinión, la interpretación debe ser restrictiva y con al menos la oposición de 15 de los consorcistas que no participaron en la asamblea de presentes, bastaría para que esa decisión adoptada por mayoría simple no tenga virtualidad jurídica. ¿Sí? Por supuesto que las notificaciones llegarán en tiempo diferente y nacerán los 15 días de cada uno a partir de la notificación a esos consorcistas. Y la misma norma, a sabiendas que este es un verdadero supuesto de excepción, no solo prevé la posibilidad de impugnar, sino aún de nulificar esa asamblea, para cuyo plazo es de 30 días a partir de la celebración. Así que cuidado con el punto. La impugnación 15 días desde la notificación al consorcista que no participó en la decisión. La nulidad 30 días desde la asamblea. La acción de nulidad tiene plazo. Se establece también la mayoría de 2/3. Esta mayoría de 2/3 hoy quedó reducida para la remoción, la elección y remoción del administrador, salvo en la primera convocatoria, que sigue siendo unánime del administrador, y se establece también para para el instituto, para la modificación del reglamento, porque en realidad se produce una reducción para el nombramiento o reducción del administrador a mayoría absoluta. No se sostiene esa mayoría de 2/3 para el administrador, se reduce a mayoría absoluta, pero desaparece las cláusulas estatutarias y reglamentarias y el reglamento requiere de 2/3 para ser modificado. Los 2/3 se solicitan también para un instituto nuevo que se denomina la autoconvocatoria. La autoconvocatoria permite que si se reúnen 2/3 del consorcio puedan autoconvocarse. También por 2/3 tienen que decidir en ese instante el temario, el orden del día a tratar, puesto que es autoconvocada. Ahora bien, imaginemos que en ese temario, sucedido en un consorcio, en un momento especial, en un barrio cerrado, en un club de campo, en una contingencia especial, como la de ahora, como la del coronavirus, donde hay que reunirse en forma inmediata. Se necesitarán 2/3 para la autoconvocatoria, se necesitarán 2/3 para aprobar el orden del día que se va a tratar. Ahora, si los puntos del orden del día requieren mayorías disímiles, diferentes, pues cada punto será tratado con la mayoría que corresponde de acuerdo a la ley, de acuerdo a la nueva normativa del Código. Esa es otra utilización de la noción de los 2/3.
Y finalmente la unanimidad queda reservada para dos casos puntuales. Para la modificación de sectores estructurales del sistema, del edificio, y para una obra nueva o mejora que beneficie a un solo copropietario. La norma es bastante discutida porque bastaría que dos de ellos se pongan de acuerdo para obtener un beneficio, ¿sí? Y el fraude se seguiría cometiendo igual. Así que tal vez en ese aspecto los promotores o los desarrolladores tengan un ámbito para repensar ese artículo y en la redacción del reglamento de copropiedad tratarlo. He visto reglamentos otorgados en el 2018, donde se transcribe literalmente esta nueva normativa que en forma genérica les acabo de describir, pero contemporáneamente se mantienen, entre comillas, mantenemos los viejos vicios que se cometían a instancias de los promotores o los desarrolladores, en el sentido de las asambleas en segunda convocatoria con los presentes. Les estoy hablando de un mismo reglamento de copropiedad donde está citado todo el articulado que sustenta lo que les acabo de explicar, pero al mismo tiempo se regula la asamblea consintiéndole a la asamblea, cuando se exija unanimidad, 2/3 o mayoría absoluta, que en segunda convocatoria se decida con mayoría simple, como era antes. Es decir, o adoptamos el nuevo estatuto, que es de orden público. Aquí es muy trascendente tener en cuenta que el consorcio, por el 148 inciso H, es una persona jurídica, ya no se discutía, pero si lo queríamos seguir discutiendo, sabemos que es una persona jurídica. Y un poco a tenor de lo que vamos a tratar al final, tenemos la cuestión de determinar que esa persona jurídica, cuyos órganos son centrales, tiene dos obligatorios, como son el administrador y la asamblea, y el consejo de administración, que es un órgano que regulado aún no es obligatorio, ¿sí? Es una cosa bastante paradojal, porque antes no estaba regulado y en ningún consorcio faltaba un consejo. Ahora está regulado, pero el artículo dice puede, de manera que puede no existir. Sin embargo, este consejo tiene facultades trascendentes. Es el encargado de autorizar al administrador la disposición del fondo de reserva. Es muy natural que los administradores en los sistemas, que ustedes los ven en la redacción de los conjuntos inmobiliarios, de los reglamentos de conjuntos inmobiliarios, para mantener una expensa estable a lo largo del año, ¿sí?, compensen en el verano esos gastos que se producen por corte de pasto, que se incrementan en verano y se reducen en invierno, o los de seguridad, que son los más trascendentes. Entonces toman dinero del fondo de reserva en el verano y cuando baja el corte de pasto lo compensan y lo devuelven al fondo de reserva. Pues esa administración que hacían los administradores intentando mantener una expensa estable, hoy no pueden hacerlo. Necesita de la autorización del Consejo. Se establece además que en caso de ausencia del administrador, es el Consejo quien se encarga de la administración por 30 días y el que debe convocar asamblea para nombrar un nuevo administrador. Ahora, si esto no está establecido, es decir, si no hubiese consejo, porque es un consorcio que no lo previó, pues el reglamento de copropiedad deberá prever, los notarios deberán prever cláusulas que suplan aquello que el consejo debe decidir, y es determinar si el fondo de reserva lo resuelve o lo utiliza el administrador sin autorización de nadie, o debe convocar una asamblea extraordinaria, que hará, en este caso, las veces de consejo en los términos del nuevo Código Civil y Comercial. Hay allí para redactar. Un tema central, y esto sí es realmente de las cosas tal vez que más cambiaron, recordarán ustedes que los promotores y los desarrolladores les pedían a los notarios que el administrador nombrado en la primera oportunidad tuviese un mandato irrevocable por 10 años para ejercer la administración en nombre de la desarrolladora, cuyo norte
era, por supuesto, mantener el espíritu del emprendimiento, pero todos nosotros sabemos que la parte oscura de esto era que las cosas que debían romperse a los 10 años, ¿sí? Por el natural uso y el tiempo, si el desarrollo había sido de mala calidad, se rompían antes, ¿sí? Las tuberías, los ductos se rompían antes, y entonces ya no lo pagaba la desarrolladora como parte de un incumplimiento de contrato, ¿sí? Sino bajaba por expensa y lo pagaba el propio consorcista, porque el administrador era, obviamente, permeable al desarrollador. Sí, sí, Esto, es un clásico que el primer año se mantenga en el reglamento el administrador se reserve la claro, potestad de elegir el primer administrador. Eh, exactamente. Exactamente. Y de elegir el administrador y por muy largo tiempo, Ezequiel, por 10 años hasta la venta de la última unidad. Yo he visto, habrás visto vos también reglamentos hasta la venta de la última unidad, que obviamente no se vende nunca. Bueno, el código le pone un tope a esto ahora y establece que el primer administrador nombrado por el promotor, por el desarrollador, sí, tiene que ser removido o renombrado en la primera asamblea. La primera asamblea bien, debe celebrarse dentro, lo dice, lo podría haber dicho mejor, pero lo dice así, dentro de los 3 meses posteriores a los 2 años de otorgado el reglamento o de ocupadas el 50% de las unidades. Ocupadas. Así que podría haberse vendido el 100, pero haberse ocupado el 45%. Bueno, el administrador, si aún no han pasado 2 años, seguiría representando los intereses, digámoslo de esta manera, de la desarrolladora, aunque no es lo que debería suceder. vos decís que esa cláusula no sería eficaz, ¿no? Si se cuestiona. Yo digo que esa cláusula es de orden público y digo que el administrador, veo reglamentos todavía que otorgan mandato por 10 años en los términos que estás diciendo, y yo creo que es nula y en nulidad absoluta por imperio de un artículo, de una disposición de administración que fue atacar exactamente eso, Ujú, ¿sí? Eh, a mí me parece que la disputa acá sería, y esto lo tiro como un elemento a pensar, no lo estoy afirmando, si en un mundo de mala praxis, donde la mala praxis dirigida a los médicos es casi no cuestionada, pero vendrá un mundo de mala praxis para abogados, un mundo de mala praxis para todos los profesionales, si alguien pudiese cuestionar que una redacción en estos términos, ¿sí? Un mandato a 10 años por sobre el orden público, mandato determinado por el código, la determinación de una asamblea en segunda convocatoria por mayoría simple, cuando el código es muy preciso en la forma en que la mayoría simple debe ser utilizada. Yo creo que si alguien tiene ganas de demandar, pues va a demandar a todo el mundo, ¿sí? entiendo. Entonces, me parece que es interesante pensar. Entiendo que hay un equilibrio, un contrapeso difícil, porque muchos promotores o desarrolladores les dicen a los escribanos, nos dicen a nosotros, sabemos que es así, pero redactarlo igual, porque yo después dentro de la asamblea avanzo y nadie lo nulifica, que es una verdad. Sí, Todas estas asambleas sucedidas con la 13.512, es muy difícil encontrar alguna nulificada. claro. Es una verdad, pero con un código, digo, donde la noción de el derecho de consumo, la noción de protección al usuario, por ejemplo, la incorporación del derecho de consumo es expreso en el tiempo compartido y en el cementerio privado. Nada se dice en los conjuntos inmobiliarios, pero nos preguntamos en voz alta, ¿acaso el adquirente de un inmueble en un pozo no va a ser protegido por el derecho de consumo de la misma manera, aunque sea tácitamente, que el adquirente por derecho de consumo expresamente protegido en el tiempo compartido y en los cementerios privados? Yo creo que sí. Y en esa Ujú, protección del derecho de consumo, el halo de disparo es tan grande que alguien con ganas de demandar, con derecho a demandar, primero, pero además
con ganas de demandar, ¿sí? Creo que todos saben a qué me estoy refiriendo. Vamos a demandar y vemos qué pasa. Bueno, hoy creo que dentro del código que se está formando, por supuesto, tendría una protección que antes no encontraba, ¿sí? Bien. Dentro de esta noción del derecho al consumo. Estamos allí por el Estamos llegando, minuto 18. acercándonos, sí, igual, a ver, Bien, en resumen a toda esta exposición, ¿cuáles serían los consejos principales que le darías a los escribanos a la hora de redactar el reglamento? Como una forma de cerrar el tema y hacer un resumen de lo que acabas de exponer, para después pasar al tema del coronavirus y los espacios comunes que bien. también estaban dentro de la charla. Te escuchamos. Gracias, Ezequiel. Desde luego, no extendería en la redacción de los reglamentos de propiedad horizontal los mandatos a 10 años, sino que los aplicaría al límite establecido claramente en el Código Civil y Comercial. Bien, Si se prevé el Consejo de Administración, no hay conflicto porque está establecido ya en el reglamento, pero si es un consorcio pequeño, no se han regulado los pequeños consorcios, así que en un consorcio pequeño podría no tener un consejo de administración, pero sí tener fondo de bien. reserva. Habría que Sugiero que los distinguir. escribanos Bien, redacten los pequeños consorcios cuando esto se da, las normas supletorias de la ausencia de consejo de administración bien, y desde luego no prever más asambleas en segunda convocatoria, en ningún caso con mayoría simple, ni para la unanimidad, mucho menos, ni para los 2/3, ni para la mayoría absoluta, y reducirse estrictamente a lo que dice el código en el 2060, que bien. es el procedimiento. Si redactan sencillamente, les diría literalmente el procedimiento del 2060, en la escritura estarían cumpliendo con la ley en forma impecable. Perfecto. Me parece que son los tres elementos centrales. Hay muchos otros en la redacción, eh, especialmente en conjuntos inmobiliarios. Ahí la cuestión de la unidad funcional privativa les exige a los escribanos distinguirse y ser, como dije, muy exquisitos Ujú. en un reglamentarismo excesivo que acote la libertad que siente el sujeto que compra en un conjunto, que compra en Nordelta y paga $1 millón y cree que tiene el mismo derecho que si fuese domino afuera de Nordelta, ¿no? ¿Se entiende el Ujú. concepto? Sí, sí, sí. Hay que acotarlo en un reglamentarismo muy extenso que al mismo tiempo no puede violar el derecho de defensa. Así que eso da para otra charla bastante más extensa, ¿no? Pero Perfecto. básicamente estos serían los elementos, Ezequiel. Bien. Pasando al Respecto a último la, tema. sí, respecto al último tema, la verdad es que me parece que hay dos elementos allí centrales. Uno, el cumplimiento de las medidas sanitarias que impuso el decreto 260 del 2000. Estamos Bueno, hablando, obviamente, perdón, para todos, estamos hablando de digamos, el decreto presidencial y la influencia que tiene sobre la propiedad horizontal en relación al consorcio, al uso de las partes comunes y a la responsabilidad del consorcio y de los propietarios. gracias por la aclaración, Ezequiel, Oh, efectivamente. No, al contrario. Tenemos ahí dos, yo diría tres elementos como para tomar en cuenta. Diría el primer decreto, el decreto sanitario, el 260, digamos, del 2020, obviamente el 297 de confinamiento, y una resolución de la Secretaría de Trabajo, del Ministerio de Trabajo, la 202, que establece las limitaciones laborales de los empleados en general, que comprende a los del consorcio. La ujú. verdad es que no me voy a extender demasiado, obviamente, en las medidas sanitarias. Yo creo que cuando pensamos en restricciones al derecho privado son las que encontramos dentro del Código Civil y Comercial. Me cuesta pensar en que discutamos las restricciones del derecho público, que sabemos están por encima y deben ser acatadas. Así que, en todo caso, lo que debemos pensar, cuáles son las herramientas que tienen los consorcistas que intentan el cumplimiento de esta normativa ante los consorcistas que la incumplen. Bueno, en esto coincido contigo, con una nota tuya que estuve leyendo casualmente en el día de la fecha en la ley, coincido absolutamente que la Gracias. acción preventiva no realmente me satisfizo mucho, me parece muy atractiva y me parece que, por supuesto, la acción preventiva
que es esta acción antijurídica que no requiere de daño, no requiere de indemnización, sencillamente requiere de que no progrese el acto hacia aumentar, incluso mantener el estado de daño, no solo aumentarlo, y cuya legitimación es amplísima, ¿no? En estos términos, Sí. se le suma esa acción preventiva. En algún sentido, el Código Civil pareciera que venimos de ahí, ¿no? De mientras la cautio de damno infecti, la acción de daño temido en 1132 del Código Civil estaba negada, la modificación del 68 agrega a la acción de daño temido la segunda Ujú. parte del Sí. 2499, Es uno de los pero con, antecedentes. efectivamente, pero con exigencias, como bien decís en tu nota, Ezequiel, bastante más puntuales, y en este sentido, aquí es muy atractivo esto. Genérico. Claro, pero además es muy atractivo porque fíjate que podemos ver típicamente una nueva restricción al dominio particular que es ajeno al derecho de consumo, que es a donde todo el mundo le gusta IVA. brevar, ¿no? Exacto. Vamos al derecho de consumo, que mira, acá le pegamos al dominio, le pegamos a todo el mundo. En la acción preventiva le pegás típicamente, y no sé si con más potencia, Sí. porque la legitimación es aún más amplia que la del usuario. Y ya hubo fallos en este tiempo, Efectivamente, con lo cual efectivamente. se abrió esa puerta, como vos decís, hacia los Sí, derechos, sí, hacia el uso, el ejercicio de los derechos reales. efectivamente, efectivamente. Y recordemos que, como en el 2006-18, que regulaba también las inmisiones, ¿sí? La propia ley de propiedad horizontal también la regulaba. Y este código las regula en el 1795. ¿Qué son las inmisiones? Obviamente creo que todos lo recordaremos de haberlo visto: ruidos, olores, cualquier daño posible que altere la normal tolerancia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, las condiciones del lugar y el respeto debido al uso regular de la propiedad. Ujú. Aplica también acá la teoría de la ignición, por supuesto, ¿no? Eh, Me parece que en ese aspecto, con la acción preventiva y con la acción de ignición y con las propias obligaciones que surgen de reglamento, hay larga tela para resolver y relativamente rápido la acción contraria por parte de un consorcista remiso. Luego, si no da el tiempo, pero hay Sí, algunas cuestiones interesantes en la práctica que se me han dado en ese sentido. Para redondear y abrir a las preguntas, me parece que el otro tema central, que también tocamos un poco contigo, es qué pasa con la posibilidad de la celebración de asambleas que estuvieron pactadas, eh, con puntos del orden del día a tratar, donde deben removerse administradores o nombrarse, en fin, la vida consorcial. sí. Bueno, yo comparto, si bien no lo regula y no lo prohíbe, el 2037 en adelante, todo el Ujú. título de propiedad horizontal, hice hincapié en la noción de la persona jurídica del consorcio al inicio, y en el ámbito de la noción de las personas jurídicas, el artículo 158 establece con toda claridad, extendido a todas las personas jurídicas, la posibilidad de celebración de asambleas que hoy podríamos llamar virtuales o telemáticas, ¿sí? Bien. Es O decir, sea, un tema muy actual en estos momentos de aislamiento, sí, ¿no? sí, absolutamente. En realidad, de la lectura del 158, que para facilitar la posibilidad de preguntas no voy a hacer, se establece la alternativa de la reunión del presidente, de dos de los secretarios y garantizar, dice la ley, la transparencia del servicio informático. Bien, Habla que el principio de unidad del acto allí no estaría violado porque puede grabarse, ¿sí? Porque ujú, puede sustentarse y luego bajarse a soporte papel. bien, Yo le sumaría al 158 que se los dejo, es muy importante el artículo, para ser tomado y aplicado como redacción del escribano dentro del reglamento de propiedad bien. por extensión. Es aplicable a la Interesante, sí. persona jurídica consorcio. ¿Sí?
Es muy interesante la aplicación del 158 para cualquier persona jurídica como elemento supletorio de las asambleas presenciales previstas. Yo personalmente, si redactara en el reglamento, le agregaría necesariamente un soporte informático, es decir, un ingeniero informático que garantice que la asamblea, en este caso, ha cumplido con los rituales y no puede ser vulnerada, y como no tiene fe pública el señor informático, necesita un escribano al lado, y esto no es demagogia, creo es la única forma de Bien. verificar que esta asamblea, donde esté el presidente, los secretarios y el soporte informático, está sucediendo como el escribano constata que está sucediendo. O sea que Pero ves insisto, ahí una posibilidad, o sea, le agregarías valor a esta asamblea mediante la intervención de un escribano. no, absolutamente, no solo le agregaría valor, creo que sería un elemento central para evitar la nulidad. Perfecto. Si me lo permiten, es solo un minuto, les leo el Sí, sí, por favor. 158. Gobierno, administración y fiscalización, hablamos de personas jurídicas de carácter privado. El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley lo exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales, rigen las siguientes reglas. A. Si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno utilizando medios que le permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscrita por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias de acuerdo al medio utilizado para comunicarse. El inciso B, los miembros que deben participar en una asamblea o los integrantes del consejo pueden autoconvocarse para deliberar sin necesidad de citación previa. Las decisiones que se tomen son válidas y concurren todos si el temario a tratar es aprobado por unanimidad. Es decir, fíjense que la noción de la autoconvocatoria se repite en Se propiedad repite. horizontal, aunque no se repite la primer noción, pero que la podemos tomar tranquilamente Ujú. del 158. Creo que acá hay algo para tener en cuenta. Si todos los que deben participar lo consienten, está hablando de unanimidad. Mm. Ustedes saben que en materia de derechos reales nosotros las mayorías en el reglamento podemos subirlas pero nunca bajarlas. En materia de contratos, como sería una SA o una asociación, eso podríamos tal vez modificarlo, ¿sí? Es decir, disputar si esta cláusula específica es de orden público en materia de derechos personales. No tengo duda que en materia de derechos reales sería de orden público y que Ujú. se requeriría unanimidad para este supuesto. Pero hay una Perfecto. salida por allí. Bueno, quería agradecerte especialmente, esto lo armamos en muy poco tiempo, Es verdad. aprovechamos a lo que es el aislamiento de los colegas para tratar de ser optimistas y capacitarnos, que creo que es la mejor forma de salir adelante. Sí. Bueno, quiero agradecerte especialmente, vamos a dar lugar a las preguntas. Antes tengo que pasar unos avisos. Bueno, Los invitamos el sábado al ciclo de capacitación de la Comisión de Noveles del Consejo Federal. Vamos a tener una muy buena charla el sábado creo que es por Instagram también. Ahora les va a llegar, vamos a subir al Instagram del Consejo Federal el afiche. Va a exponer Karina Salierno y escribano Javier Moreira por Instagram, sí, @com.noveles, Consejo Federal Notario Argentino, @com.noveles CFNA. El ejercicio de la función notarial en estos tiempos, derechos de las familias y derechos humanos, su relación con la actividad notarial en el Código Civil y Comercial. Ese es uno de las charlas que los invitamos, organizada por la Comisión de Noveles. Y otra es seguimos con estos ciclos de capacitación virtual. El martes 14 del 4, Héctor Horacio Vitali, el escribano Vitale, va a hablar del artículo 385 del Código Civil y Comercial, negocios indirectos, resolución de un caso de la práctica, meditaciones en torno al concepto de inexistencia jurídica. Los invitamos a todos, también va a estar publicitado en el Instagram del Federal. Y el jueves 16 del 4, el escribano Julián Mantelli nos va a hablar de temas impositivos relativos a la función notarial, casos particulares y preguntas frecuentes. Eso es para la semana que viene, es decir, tenemos el sábado la de los noveles, el martes la de Héctor Horacio Vitali de resolución de un caso de práctica de negocios indirectos sin existencia jurídica, y el jueves 16 del 4, Julián Mantelli
sobre temas impositivos. Abrimos ahora a preguntas. Acá ya tengo dos preguntas. ¿Qué opinás de las asambleas a distancia? Bueno, esto lo preguntó Julián Mantelli acá. Eso ya se contestó porque fue lo que contestaron. A partir de ahora voy a activar las preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, Bien. por favor. Vos me siguen escuchando, ¿no? Sí, perfecto. Un dato que tenía presente y que no quiero que se me escape Sí. es que en materia de condominio, el 1994 regula ahora la asamblea condominial. Ujú. En el condominio el Código Civil hablaba de reuniones, no hablaba de asambleas. Ahora se regula la asamblea condominial, pero sencillamente en ese artículo, es decir, no se establece ni quórum ni mayoría. Sabemos que ahora el quórum y la mayoría es mayoría absoluta, ya no es el quórum unánime y la mayoría absoluta, pero allí en los condominios hay muchísimo para redactar por parte de los escribanos. Les diría que todo el estatuto de propiedad horizontal regulado respecto a asambleas debería ser replicado, ¿sí? Con sus adecuaciones a la noción del condominio, cuando se trabaje en escrituras condominiales, porque la asamblea Bien. está prevista en la nueva legislación. Acá tenemos una pregunta, diferencias sustanciales en los planos de propiedad horizontal y de conjuntos inmobiliarios. Bueno, esa es una pregunta de mucha trascendencia, porque ustedes saben que el sistema de propiedad horizontal, eh, para poder, obviamente, otorgar el reglamento, ustedes necesitan el plano de pH y el edificio Ujú. construido. En cambio, en los conjuntos inmobiliarios se admite, es una de las diferencias de la propiedad horizontal especial, se admite aplicar el sistema de propiedad horizontal especial, ¿sí? Cuando esté construido o en proceso de construcción. De hecho, la situación típica es que esté en proceso de construcción porque con la preventa se garantizan los fondos para seguir construyendo. Bien, Así que el plano de pH no está terminado y les diría que la diferencia sustancial es que en propiedad horizontal el plano está siempre terminado y los escribanos otorgan el reglamento y en los conjuntos inmobiliarios está iniciado, se otorga el conjunto inmobiliario, pero el plano de pH nunca va a tener final de obra, diría bien. yo. Esa es la Tenemos diferencia más central. preguntas, perdón. A ver, acá las diferencias sustanciales, gracias por el vivo. Preguntan, hago dos preguntas. ¿Cómo se determinan los honorarios del administrador? Y acá dejo una pregunta. ¿Se puede aplicar el artículo 2060 para decisiones que requieren unanimidad? No, en absoluto, no. El 20, en principio, bueno, empiezo por aquí. El 2060 establece la mayoría típica, la normativa media, que es la mayoría absoluta. Ese Bien, artículo 2060 tiene una excepción al final, que es la previsión que les dije que con mayoría de presentes podría tomarse la decisión y luego notificar y esperar las impugnaciones y eventualmente una nulidad. Las mayorías para las que el código pide unanimidad y 2/3 de voto no admiten otra excepción que la unanimidad y los dos bien, tercios de voto. ¿De acuerdo? perfecto, No admite mayorías presenciales. perfecto. Vamos a ver otras preguntas. Los honorarios del administrador, bueno, la verdad hay algunas resoluciones en Capital Federal, pero se suelen establecer por unidad y en los conjuntos inmobiliarios a veces por porcentaje. No hay un criterio determinado, generalmente un valor determinado por unidad, ¿sí? Pero no hay un criterio o un parámetro que determine. Ustedes saben que para ser administrador aún no se ha profesionalizado la actividad, más allá de la regulación que hay en CABA a ese respecto, así que hay normas que difieren un poco para los honorarios. Muy bien. Acá una pregunta más. Si habilitan la actividad de la obra privada, ¿pueden los consorcistas por asamblea? Y sigue la pregunta. Vamos a ver.
si pueden oponerse los Exacto, consorcistas a la obra. exacto. La ley establece que la obra nueva o mejora, cuando produce una modificación, cuando se va a producir una obra nueva o mejora, tiene que haber un informe de un profesional especialista en el tema, que seguramente va a ser un ingeniero civil. Bien. Si esa obra produce una modificación sustancial en el edificio, Ujú. absolutamente se pasa a mayoría unánime. Si la Bien, modificas y si el ingeniero sostiene que no es sustancial, pero parte de los propietarios entienden que lo es, pueden cuestionar el dictamen y recurrir al juez, obviamente, para discutirlo judicialmente y un bien, perito dentro del proceso lo determine. bien. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. El ingreso de los obreros a lotes privados, estoy viendo Sí, allí. esa es la, no, esa es la continuación de la pregunta que estaba buscando, Ah, porque, bueno, de repente vinieron muchas preguntas. En una asamblea sin quórum, el administrador no realiza notificación. Me falta la segunda parte de la pregunta. por ignorancia creo que sí, Ah, sí, allí. sí, Me, sí, por me- ignorancia. me parece, no sé. Veo una Sí. I y una G. Bueno, Eh, a, a ver si eso puedes brevemente hacer un comentario sí, y sí, acá tengo sí, otra sí. pregunta. Sí. Sí, a mí me parece que allí, como, fíjate Ezequiel, Sí. el tipo de preguntas que hay giran en torno a una cuestión muy generalizada, que es la cuestión del quórum, la cuestión de la mayoría y la celebración con mayorías o quórum diferentes. Orden público. Cuando hablamos de orden público es el quórum y la mayoría deben ser respetados. Ujú, Como ese concepto, aún con el nuevo Código Civil y Comercial, no se interpreta, digo, no es interpretado por el lego, incluso no es ujú. interpretado por el profesional, es muy conveniente que el escribano redacte específicamente que aquellas cuestiones que requieren unanimidad, aquellas cuestiones que requieren dos tercios, si no se consigue la unanimidad y no se consiguen los dos tercios, habrá que recurrir pues a una asamblea judicial y no puede ser suplida por la mayoría presencial, porque Ujú. la ley es muy clara que la mayoría presencial se aplica solamente como excepción cuando se solicita, cuando el punto trata asamblea, mayoría absoluta, digamos. Es la única excepción, ¿sí? Y no puede extenderse. De modo que cualquier asamblea celebrada fuera de estos términos sería nula, ¿sí? Con quórum, Bien. sin mayoría, con un administrador conocedor o ignorante que el orden del día lo redactó mal, que trató puntos extra orden del día, pues todos estos puntos serían nulos. Siempre decimos que la legitimidad solamente es la de los consorcistas, hay que tener presente esto, ¿no? Sí. Ahí Rivero Martín, yo no sé si alcanzás a leer el resto de la pregunta. Se me corta. Si el reglamento propietario central prevé la conformación de un consejo de propietarios, es lo que llego a ver y se me corta luego Se me también. corta a mí también el mensaje. Martín, sí, sí. Martín Rivero, yo te tengo en WhatsApp. Si querés preguntarme eso por WhatsApp, se lo amplío al doctor, si estás ahí y me lo querés enviar. O ahora veo abajo porque se me Sí, cortan. Ah, a sí, ver. Sí, Carlito. Bueno, hay varias preguntas más. Eh, a ver. Bueno, estoy esperando a ver si. Bueno, no, las ese, preguntas son muy parecidas todas, giran en torno de lo mismo. sí, porque ¿sabes qué Acá está, pasa? acá me escribió Sí, Martín. sí. Si, si el reglamento de propiedad horizontal prevé la conformación de un consejo de propietarios, la asamblea puede decidir su no conformación. El artículo No, 2064 no no. parece claro al respecto. No, claramente si el promotor y el desarrollador, que es el autor del reglamento, y ahí le agrego al escribano y la buena praxis. Esto creo que lo dejo latente en el sentido Ujú. de si el escribano, no siendo parte, en algún sentido, me gustaría traer, no sé cuánto tiempo nos queda, pero es, Muy poco, pero creo que bueno, tres pero minutos. Así bueno, un que, elemento muy rápido. Cuando yo estoy comprando en un pozo, un departamento en pozo, ¿se lo compro al dueño o se lo compro al inmobiliario, que es al que conozco y me lleva a la inversión?
es parte del dueño. Sin embargo, yo el depósito de confianza se lo hago al inmobiliario. En un Sí. conflicto jurídico, donde con él tengo un contrato de corretaje, con el dueño un contrato de compraventa, en términos de demanda ampliada, yo al corredor lo voy a traer. Entonces me pregunto si la redacción, al pedido del promotor, no, poneme la mayoría que quiero, extendeme los 10 años del administrador, y el notario, pero vas con esa línea, no es susceptible de un eventual reclamo de mala praxis. Y lo pongo para reflexionar. Orden público de derechos reales. Ujú. Prelación normativa del 150. ¿Sí? El artículo Bien, 150 establece el orden público, inciso 2, los reglamentos otorgados, otro artículo muy simbólico, el 150, para que todos tengamos en cuenta, ¿no? muy También. bien. Bueno, estamos ¿Eh? cortos de tiempo, ya estamos Sí, llegando al final. Quería agradecerte muy bueno. especialmente esta Ah, presentación. gracias, No sé Ezequiel. si no querés dejar tu mail para si te quieren hacer alguna consulta Sí, por en supuesto que privado, sí. si lo querés decir, Sí, y por anotar, no supuesto que sé si se sí. puede. Le Les pedimos doy el más. disculpas por las desprolijidades, esta es la primera No, charla con es la este primera vez. sistema, así que bueno, lo hicimos lo mejor Les, posible. les doy, Ezequiel, el que es más fácil y van a recordar. Andrés-mastronardi@yahoo.com.ar. Ese es sencillo y lo van a recordar Perfecto. fácil. Les voy a contestar las preguntas que necesiten. Muy ¿Eh? bien. Les Gracias, agradezco a Ezequiel. todos la presencia y esperemos encontrarnos nuevamente por este medio. Un saludo a Muchas todos. gracias. Gracias. Adiós. Claro.